destacan los siguientes cambios, los que antes conformaban el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, como lo era una temperatura corporal mayor a 38 grados centígrados o menor a 36, una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto, una presión parcial de dióxido de carbono menor de 32, así como un recuento leucocitario mayor de 12.000 o menor de 4.000. Creo que algo pasó, una disculpa. Nos cayó el sistema. Okay. Solo vuelve a compartir la presentación desde la parte que te quedaste. Ya está compartido, ya Sí, la volví a compartir, no sé recuerda que si sea ya la interactivo, compartí. intenta dirigirte más como a la audiencia, enviar un poco más de preguntas, hacerla un poco más interactiva. Muy bien, doctor. Trato de ver los chats, pero no me deja ver los mensajes. Muy bien. Bueno, pues continuamos. Bueno, pregunta Baltasar a alguien de los de la audiencia, ¿con cuántos criterios o cómo se hace pues el diagnóstico de una sepsis, ¿no? O de lo que dice ahí, aunque sabemos que, pues, bueno, está atrasado. ¿Está grabando? Ok. Angélica, ¿nos podrías ayudar con cuántos criterios se hacía el diagnóstico de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Con 2 o más criterios. Ok. ¿Me puedes recordar cuáles eran los criterios que mencioné ahorita? Sí, temperatura más de 38 grados o 36, una frecuencia cardíaca más de 90, una respiratoria más de 20 y leucocitos más de 12.000 o menos de 4.000. Ok, muy bien. Bueno, entonces pues continuamos. Para que se pueda llevar a cabo este tipo de respuesta, pues debe de haber unos mediadores. Como hemos visto, la respuesta inflamatoria se considera como un proceso estéril en la mayoría de los casos cuando no es mediado a algún patógeno. Por ejemplo, cuando se asocia a un trauma o a una cirugía, a una quemadura, en la mayoría de los casos, así es como se refiere. Entonces, para esto está mediado principalmente por 2 tipos de complejos moleculares. Los primeros son unos conocidos como DAM, que son los patrones moleculares relacionados a la lesión, y los segundos son los patrones moleculares relacionados a patógeno. Los DAM van a jugar un papel muy importante a lo largo de toda la respuesta metabólica al trauma, porque son los que van a desencadenar principalmente todos los procesos proinflamatorios y antiinflamatorios. ¿Alguna duda? Micrófono, yo no veo ningún micrófono. Ya, Richie, ya te estamos escuchando. Okay. Los que no vayan a hacer preguntas pueden silenciar sus micrófonos y solamente abrirlo cuando vayan a enviar una pregunta. Y así no hay tanto. Les decía que si no van a hacer alguna pregunta o a participar, pueden silenciar su micrófono y solamente abrirlo cuando hagan alguna pregunta. Así no hay tanto ruido en la sesión. Nico, ¿nos podrías decir qué son las proteínas de alta movilidad del grupo B1? Por el momento no recuerdo, Baltasar, cuáles son estas proteínas. Ok, bueno, no te preocupes ahorita. Vamos a ver. ¿Alguien que sepa qué son las proteínas de alta, el grupo B de proteínas de alta movilidad?
Las que se liberan en menos de 30 minutos de un traumatismo, ¿no? Exactamente. ¿Conoces algún tipo de estas moléculas, Angie? No, Balta, no me acuerdo. Ah, ¿no son los Ok, TOL? bueno. ¿Mande? ¿No son los TOL? Oh, sí, los receptores tipo TOL juegan un papel importante aquí porque se van a activar por medio de estas proteínas, principalmente los receptores 2, 4 y 6. Bueno, pues como bien mencionaba mi compañera Angélica, van a ser unas proteínas que se liberan en los primeros 30 minutos secundarios a la lección. Principalmente van a estar estimuladas por endotoxinas o moléculas proinflamatorias, van a promover la activación de los receptores tipo TOL, así como los receptores de células endoteliales y somáticas para dar así la respuesta biológica proinflamatoria. Van a conducir secundariamente a la liberación de citocinas, miocinas de macrófagos, monocitos y células dendríticas para producir una quimiotaxis específicamente de neutrófilos, que van a ser las primeras células en manifestarse. Asimismo, produciendo alteraciones de la barrera epitelial, como va a ser incremento de la permeabilidad para permitir así la fuga por medio de señales quimiotácticas. Además de que también van a incrementar la actividad procoagulante de la superficie plaquetaria. ¿Alguien de la audiencia que nos pueda ayudar con esta pregunta? Voluntariamente. No, nadie. Bueno, Diana, ¿cuál crees que sea el origen de las mitocondrias? Tenemos aquí una participación de Tere Colín que nos menciona la simbiosis. Exactamente. Se cree que el origen de las mitocondrias es un origen endosimbiótico. Esto cobra relevancia ya que el desplegamiento de las proteínas mitocondriales o específicamente del citocromo C pueden inducir a una muerte celular por una vía plenamente establecida. Aquí en la imagen inferior podemos observar cómo una célula procariota ancestral, las condiciones del medio la orillaron a que evolucionara. Entonces se cree que fueron alguna cianobacteria que en simbiosis con una célula procariota preexistente o incluso de más tipos celulares como una bacteria aeróbica. Tuvieron que coexistir unas con otras para poder subsistir a las nuevas condiciones del medio. Entonces, pues esto cobra relevancia por eso. Aparte de la disposición del ADN mitocondrial, pues nos hace creer que esta teoría pues es cierta. Esto también se vincula al hecho de que, por ejemplo, los lipopolisacáridos de las membranas bacterianas activan también las respuestas inflamatorias, como lo hacen las proteínas de membrana de la mitocondria, específicamente las de la membrana mitocondrial interna. Bueno, ahora tenemos aquí lo siguiente, que es la participación de los DAM mitocondriales en respuesta a la respuesta inflamatoria mediada por lesiones. Como lo decía, las proteínas ADN mitocondrial son las que principalmente pueden desencadenar una respuesta inflamatoria, necrosis y tensión fisiológica a nivel celular. ¿Alguna duda o alguien que quiera aportar algo hasta aquí? Si quieren participar, solamente hay que darle clic ahí en el micrófono donde tendrá una línea diagonal, así se abre y ya pueden hacer la participación. Bueno, continuamos entonces. También hay otras moléculas que actúan como DAM, que son la matriz extracelular. Y de la matriz extracelular, el que más se ha vinculado con este tipo de acción son los proteoglucanos. Y entre los proteoglucanos, los biglucanos, como
el que tenemos aquí en la imagen. Vemos que es una estructura demasiado compleja de carbohidratos con un grupo carboxilo y amino terminal, el cual puede producir una señalización intensa y desencadenar toda la respuesta inflamatoria. Esto principalmente por la interacción con el ligando de los receptores tipo TOL, principalmente el tipo 2 y el tipo 4. Esto nos va a llevar a un aumento en la síntesis del factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 beta, que como veremos más adelante son de las principales citocinas proinflamatorias. Bueno, ahora tenemos que los DAM van a ser los ligandos para receptores de reconocimiento de patrones. ¿Esto por qué juega relevancia? Porque los receptores de reconocimiento de patrones van a incluir moléculas, principalmente aquí van a estar vinculadas a agentes bacterianos, y de estas van a destacar los receptores tipo TOL, los receptores de leptina tipo C, receptores similares al gen del ácido retinoico y receptores del dominio de unión de nucleótidos. De estos dos son los receptores tipo TOL los que van a jugar la mayor significancia. ¿Alguien de la audiencia que me pueda mencionar los receptores tipo TOL, en quién se estudiaron primero y cuál fue el receptor que se estudió en primer lugar? ¿Cómo? No entiendo esto. Karen Suchipa, ¿nos puedes ayudar con esa pregunta, por favor? No me acuerdo, Walter. No sé la verdad. Ok. Por aquí Fueron los receptores Sebastián de tipo comenta 2 de que tipo el 4. tipo 4 es el de uno de los de mayor importancia en la respuesta inflamatoria, pero no, fue el tipo 1 que se estudió en la mosca drosófila, y de ahí de transmembrana fue como se comenzó el estudio de estos. Gracias, Sebastián, por tu participación. Es que no puedo. O si alguien tiene algún dato diferente, lo escuchamos o lo leemos. Yo no puedo escuchar, o sea, no puedo. Está la clase corriendo, pero yo no puedo escuchar lo que dicen en la clase, o sea, solo puedo ver la imagen. Vamos ahora a revisar lo que son los receptores tipo TOL. Los receptores tipo TOL, pues principalmente son proteínas transmembranas de reconocimiento de patrones. Al momento se han identificado 10 tipos en humanos, los cuales se van a expresar tanto en células inmunitarias y no inmunitarias. Van a promover la activación de linfocitos T, así como van a incrementar su supervivencia y la exposición clonal. Van a estar mediando también moléculas adaptadoras que van a amplificar señales, como la activación del factor nuclear kappa beta y el receptor para los interferones. Bueno, ahora vamos con la familia de receptores similares al dominio de oligomerización con unión a nucleótidos. Este grupo de proteínas a lo mejor parecerán muy redundantes, pero son de suma importancia, ya que conforman una parte en el complejo inflamatorio que se llama inflamosoma, que de este grupo de proteínas, la familia número 3, que tiene altos residuos de pirina, van a formar este conglomerado llamado inflamosoma, el cual va a tener su función central en la regulación inmunitaria al iniciar el procesamiento dependiendo de la caspasa 1 y la secreción de interleucina 1 beta y 18. Entre estos también encontramos a los receptores de lectina tipo C. De el que va a jugar un papel más importante va a ser el receptor de lectina ligadora de manosa, ya que va a jugar un papel
importante en la activación del complemento, como lo veremos más adelante. No solamente hay para la manosa, sino también para la selectina. Van a unir carbohidratos principalmente de membranas con alta sensibilidad a las moléculas vinculadas a patógenos, especialmente los de origen micótico. También van a favorecer la endocitosis y la eliminación de restos celulares. La integración de estos puede inducir a la síntesis de citocinas proinflamatorias, quimiosinas, producción de especies reactivas de oxígeno y principalmente al reclutamiento de neutrófilos, que es lo que nos trae a ellas. Bueno, pregunta abierta al auditorio. ¿Dónde se sintetiza la proteína C reactiva? ¿Alguien? En el hígado. En el hígado. En el hígado. Muy bien, Esteban y Adriana. Exactamente en el hígado. ¿Y saben cuál es su concentración normal? Menos de 3 miligramos. Menos de 3 miligramos, exactamente. Menos de 3 miligramos por decilitro es su nivel normal. Bueno, ahora en los estados proinflamatorios, pues sabemos que hay varias citocinas que se encuentran elevadas, entre ellas la interleucina 6. ¿Cuántas veces llega a elevar el valor de la proteína C reactiva? Exactamente, Sebastián, hasta más de 1000 veces sus concentraciones basales. Tenemos. Entre las moléculas del TAM también vamos a encontrar las solubles de reconocimiento de patrones, también conocidas como pentraxinas. De ellas, la primera en descubrirse, la que cobra mayor relevancia en este caso, pues es la proteína C reactiva. Este grupo de proteínas se van a definir por la activación del complemento, la aglutinación, la opsonización, para poder así sintetizar en los sitios de lesión e inflamación el reclutamiento de macrófagos y activación de células dendríticas, así como macrófagos y polimorfonucleares. La señalización del reconocimiento de patrones también va a vincular a dos de los ya mencionados, que son los receptores TOL, además del inflamosoma. La activación de los receptores TOL en ausencia de patógenos bacterianos se va a correlacionar con una enfermedad crítica y lo que va a desencadenar la inflamación estéril, por así llamarla. La expresión, además de los receptores tipo TOL, se va a vincular con el factor 88 de diferenciación mieloide, que va a ser un miembro de receptores de la familia de interleucina 1, el cual, a su vez, vinculado con su receptor, va a llevar a activar al factor nuclear kappa beta, que es altamente proinflamatorio. Bueno, una vez de que tenemos la señalización a partir del inflamosoma, va a haber la activación y el ensamblaje de la respuesta a la protección de los DAM, ocasionada principalmente por la activación de la procaspasa 1 para dar resultados a sus productos finales. Entre sus productos, los más importantes que van a dar va a ser la producción de interleucina 1, interleucina 1 beta, 18, 33, principalmente. Bueno, aquí tenemos una tabla que nos resume a los DAMs un poco y los posibles receptores que van a desencadenar. Como vemos, la mayoría de ellas pues tienen un receptor tipo TOL, por eso la importancia de estos. ¿Alguna duda o pregunta hasta este punto? Okay. Bueno, tenemos ahora también la respuesta neuroendocrina al trauma. Esta, pues, principalmente va a tener su importancia para repercutir
repercutiendo en la función directa de los glucocorticoides y de las catecolaminas. Tenemos que al haber aumentos plasmáticos del factor de necrosis tumoral alfa y de la interleucina 1, a través de las ramas aferentes del vago va a llegar hasta sus núcleos para aumentar a nivel hipotalámico lo que va a ser el ciclo de, bueno, más bien dicho, el eje de hipotálamos suprarrenales para aumentar principalmente la síntesis de glucocorticoides, principalmente de cortisol. Entonces, esto lo devuelve también por el sistema simpático en la vía aferente, aumentando la síntesis así de epinefrina y norepinefrina, potenciando a su vez la cascada inflamatoria. Bueno, al tener el eje hipotálamo hipófisis suprarrenales, vamos a tener aumentado, que se va a aumentar el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina beta y la interleucina 6. Además de los resultados de las citocinas, de la respuesta inflamatoria adaptativa, como lo es la interleucina 2 y el interferón gamma, que estos se van a ver aumentados en base al aumento del cortisol. Bueno, pero ahora, ¿qué pasa con los pacientes que tienen insuficiencia renal? ¿Alguien del público que me pueda decir qué pasa con los pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal? ¿O cómo va a afectar este aumento de la síntesis de los precursores si tienen una falla en una insuficiencia suprarrenal primaria? ¿No? ¿Alguien voluntario? Bueno. También puedes dirigir la pregunta a algunos de tus compañeros. Ok. Alan, ¿nos podrías ayudar con algunos de los datos que podremos encontrar o cómo se podrían vincular en este tipo de pacientes? Ok. Carlos Ignacio, síntesis de cortisol. Y clínicamente, ¿cómo pudiéramos vincular esto? Puedes invitar a Carlos o a Tere a que participen. Ahí están comentando algunas cosas en el chat. Ok. Apnea, taquicardia, cortisol, desencadena relativa de insuficiencia adrenal. Ok, gracias, Tere Colín. Bueno. Pues sí, la vasoconstricción, Tere Colín, podría estar vinculada principalmente por el aumento en las catecolaminas. Ok, bueno, pues continuamos. Las personas con insuficiencia suprarrenal se pueden manifestar como con taquicardia, como ya lo comentaban, hipotensión, debilidad, náusea, vómito y fiebre. Los pacientes que se encuentran en esta situación tienen alto riesgo de presentar una respuesta inflamatoria desmedida relacionada con la lesión y más que nada en la forma tardía, así como a ser más propensos a sufrir de sepsis o de choque séptico por la falta de respuesta de estos. Okay. Bueno, también va a haber un aumento relativo del factor inhibidor de macrófagos, que va a ser una citocina proinflamatoria. ¿Sí alguien quiere comentar algo? Bueno, que se expresa por diversas células. Lo que su importancia clínica va a estar en que va a ser uno de los principales factores que tratará de contrarrestar la actividad antiinflamatoria de los glucocorticoides. Esto a su vez potenciando la activación del factor nuclear kappa beta.
o también aumentando el estallido respiratorio de los polímeros nucleares. Bueno, la hormona del crecimiento también juega un papel importante aquí. ¿Qué importancia tiene el factor de crecimiento parecido a la insulina, Kent, en la respuesta metabólica al trauma? Chale, estoy bien pendejo. Chale. ¿O alguien que le ayude, compañero Kent? No, nadie. A ver, repítele la pregunta, porque creo que no se escuchó muy bien. Levi, por ejemplo. Levi quiere participar. El factor de crecimiento similar a la insulina, ¿qué efecto va a tener en la respuesta metabólica al trauma o cuál va a ser su papel clave? Antagonizo. Tere Colín por aquí ya nos anticipó efectivamente a los receptores, lo que promueve un estado de hiperglucemia. De hecho, hay varios estudios que vinculan en pacientes críticos el estado de hiperglucemia con un desenlace fatal. Hizo con choque séptico. ¿Hay alguna meta de glucosa que tengan, la cual sea un indicador predictivo de sobrevivencia? ¿Alguien que sepa? ¿Nos ibas a comentar acerca de los efectos de la insulina? Para participar, abre otra vez tu micrófono. Ábrelo y ya te escuchamos. Lo que Baltasar carga de nuevo su presentación. Bueno. Ya la vemos de nuevo, Baltasar. ¿Estamos todos? Ok. Bueno, les comentaba de que a pesar de que se han hecho muchos intentos por tratar de vincular un nivel glucémico con un mejor pronóstico en los pacientes con sepsis o con choque séptico, aún no se determina una cifra en concreto en la cual se tengan que mantener y que se asocia esta a un buen pronóstico. Sin embargo, lo que sí está bien identificado es de que entre más hiperglucémico persista el paciente o más difícil control a pesar de esquema de insulina, más precario es el pronóstico de bueno, ahora volviendo con la hormona de crecimiento, pues hemos visto que esta cuenta con efectos moduladores en el metabolismo como lo comentábamos, lo que favorece así la síntesis de proteína y resistencia a la insulina, además de que va a promover la movilización de las reservas grasas. La hormona de crecimiento va a ejercer sus efectos principalmente en las células hepáticas, aumentando la síntesis del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, mejorará la tasa metabólica en las células hepáticas, así como la función de la mucosa intestinal y la pérdida de proteínas después del trauma. En el hígado principalmente va a favorecer la síntesis de proteínas a través de precursores aminoácidos y no aminoácidos, así como la gluconeogénesis en el tejido adiposo. Vania, ¿nos puedes recordar qué es la gluconeogénesis? Es la formación de glucosa a partir de otros sustratos como lípidos y proteínas. ¿Ande? De glucógeno. ¿Crees que lo puedes escribir en el chat? ¿Cómo?
¿Crees que lo Es puedes la formación escribir de en el chat glucosa a o lo partir puedes de repetir porque glucógeno. no es... Gluconeogénesis, la formación de glucosa a partir de otros sustratos como lípidos y proteínas. Glucógeno. Exactamente, exactamente. La gluconeogénesis se refiere a la síntesis de glucosa a partir de otros precursores diferentes a carbohidratos, como pueden ser los lípidos y los aminoácidos que se integran por medio de la acetilcoenzima, pero pues ya es tema que no vamos a revisar, solo queríamos revisar ese concepto. Entonces, aquí cobra relevancia porque a pesar de los niveles de glucemia altos y que es el principal sustrato metabólico, se va a ir aumentando la tasa catabólica, degradando así proteínas y, y grasas. Y a partir de estos sustratos, a pesar de la hiperglucemia, se van a sintetizar nuevos depósitos de glucosa, principalmente hepáticos. Ok. Vamos. Bueno, antes de pasar a la aldosterona, ¿cuáles células del organismo son las que permiten la salida de glucosa una vez ya fosforilada? Porque, por ejemplo, tenemos la glucosa circulante y una vez que entra a la célula por medio de la glucosa 6-fosfato, se va a fosforilar. Y normalmente esa glucosa fosforilada se queda para los requerimientos de esa célula. Sin embargo, hay dos tipos de células en el organismo que permiten la salida de esta para cubrir. ¿Crees que me puedes decir cuáles son esos dos tipos celulares, por favor? A ver, pero haz la pregunta en una oración más sencilla para que todos la podamos entender. Celulares que permiten la salida de glucosa. Listo, amiguitos, ya les escucho a todos. Muchas gracias por la ayuda. No, bueno, los celulares que permiten la salida de glucosa a partir de otros precursores como el glucógeno para nutrir a otras células son las células hepáticas, las células renales, por este crucial interés lo que es la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Más que nada en las células hepáticas. Ahora, pasando a la aldosterona, pues esta va a interferir con la vía de señalización también de la insulina, que va a reducir la expresión de los factores sensibilizantes a la insulina, aumentará la adiponectina y el receptor activado por peroxisomas, lo que va a contribuir más a la resistencia a la insulina. Además de que la aldosterona de cierta manera va a inhibir la activación del factor nuclear kappa beta en un intento por regular la respuesta inflamatoria del individuo en este momento. Bueno, la insulina, como respuesta a la hiperglucemia que se va a encontrar, va a haber un aumento en su producción. Sin embargo, por los factores que ya comentamos, se va a encontrar en un estado de resistencia, el cual va a disminuir una captación de glucosa en el hígado y la periferia, lo que va a contribuir a perpetuar la hiperglucemia. Y va a aumentar los procesos que también comentamos, como la gluconeogénesis. Bueno, las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno también van a jugar un papel importante, principalmente porque pueden causar lesión celular en el hospedor, en el huésped y a los patógenos invasores. El problema con ellos es de que una vez activados no distinguen de lo propio de lo extraño, a pesar de los mecanismos antioxidantes con
contamos. Bueno, entre los principales especies reactivas de oxígeno que vamos a encontrar se encuentran los radicales superóxido, el peróxido de hidrógeno y los radicales hidroxilo. También tenemos otro tipo de proteínas vinculadas que van a ser las de respuesta al golpe de calor. Estas van a ser proteínas intracelulares que se van a expresar durante momentos de tensión fisiológica, principalmente en quemaduras o infecciones o mediados por procesos oxidativos. Van a funcionar como una serie de chaperonas o de guardianes, por así decirlo, que van a vigilar que a pesar de que el cuerpo esté en un momento de tensión, haya un adecuado plegamiento de las proteínas, ya que al no haber un adecuado plegamiento de las proteínas, esta es una señal para llevar a la célula a un proceso conocido como apoptosis. Axel, ¿crees que nos pudieras recordar qué es la apoptosis? Muerte celular programada. Exactamente. ¿Y cuál es la diferencia entre la apoptosis y la necrosis? Que la necrosis no, bueno, la necrosis es una muerte del tejido como tal nada más, Perdón, ¿es una pero muerte del tejido cómo? que, por ejemplo, tenemos la No la diferencia entre la escuché, necrosis. que pudiera repetirlo, por favor. Que bueno, la necrosis es la muerte del tejido por falta de Sí. flujo sanguíneo y en cambio la apoptosis es una muerte celular programada por un defecto en el plegamento, bueno, un error en la composición de las células. Sí, creo que tiene la idea. Exactamente. O sea, la apoptosis es un proceso que está programado para desencadenarse en un momento de vida de la célula o por factores desencadenantes bien específicos, como puede ser el desprendimiento del citocromo C de la mitocondria o un plegamiento anormal en las proteínas a nivel citoplasmático. Y la necrosis, pues la podemos entender como un proceso más desorganizado que está vinculado a un trauma directo. Entonces, esto no va a dar tiempo a que, aunque se dé la formación del autofagosoma y se destruya la célula de una manera organizada, sino el material se va a disponer de una manera desorganizada. Exactamente, como lo menciona aquí Oscar, es un proceso desordenado y la apoptosis es un proceso ordenado. O sea, bien, Oscar, buena observación. En la necrosis hay una inflamación adyacente, exactamente, como lo menciona Frida. Oscar, que participó, creo que es Oscar Rosas. ¿Les quisieras aportar un poquito más al respecto? Ahí eres experto en el tema. Hola a todos. Pues en la apoptosis es un proceso en el cual, como ya lo mencionaron, es una muerte celular programada en la que muchas de las sustancias dentro de la célula se van a desechar o se van a eliminar de una forma ordenada que impida que dañe a otras células, mientras que en la necrosis es una destrucción como tal de la célula en la cual va a haber una liberación de los componentes de la misma y que a su vez pueden causar daño a las demás células alrededor. De tal forma que así sintetizando, pues la muerte celular programada, la apoptosis, es un proceso ordenado de muerte celular, mientras que la necrosis pues va a ser un proceso desordenado que puede causar más daño. Exactamente. Muchas gracias, Oscar. ¿Algo que quieras agregar de los mecanismos que pueden desencadenar la apoptosis? Bueno, creo que no, entonces continuamos. Cuando muerte, no sé.
¿Algo más que quieran agregar? No, bueno, entonces continuamos. No, hay dos más en el chat. No escucho audio. Continúa, Baltasar. Yo le ayudo a Oscar para reactivar el audio. Ok, está bien. Bueno, entonces ahorita si hay más respuestas, pues las checamos y comentamos. Bueno, tiene que ver con la apoptosis. Debemos de entenderlo como un proceso normal y como parte del ciclo de bioplasma de una manera ordenada, donde parte de la membrana celular va a englobarlos para formar lo que se va a denominar fagoforo. Una vez de que el fagoforo se fusiona con un lisosoma, nos va a entrar en Va a realizar la presentación, Baltasar. Mientras tanto, ¿quieres hablar un poco acerca de las caspasas? No recuerdo ahorita de momento cómo se activa toda la cascada de las caspasas, pero el fin de estas va a ser también la lisis celular. La que aquí yo revisé un poquito más es la caspasa 1, que desde su precursor, la procaspasa 1, va a vincular la activación de citocinas proinflamatorias. Igual pues alguien de más a fondo de la cascada de las caspasas. Y pues aquí también van a amplificar las señales ante la apoptosis, al igual que la doctora Barrios menciona que son mediadores para la apoptosis, igual que el doctor Levy. No sé si alguien más quiere agregar algo acerca de las caspasas.
Imágenes que se dividen para la fragmentar activada. Puedes leer las participaciones en el chat y ya de ahí continuar con la plática. Ok, pues tenemos aquí varias participaciones muy activas. Las primeras, pues que inducen la apoptosis, pero ya después tenemos aquí otras más específicas, como las que nos hace Adrián, donde nos menciona que se dividen en dos grupos, que son iniciadoras y ejecutoras. Margarita también nos hace aquí una buena observación, que son simógenos y que se dividen para fragmentar y para iniciar la activación de la apoptosis. Carlos Ignacio Méndez también nos menciona que la vía de las caspasas inicia con un ligando de muerte celular, que de hecho creo que sí tiene hasta ese mismo nombre, uniéndose las procaspasas 8 y 10 para pasar después estas a su forma activa. Van a, como nos menciona José Guidos, que van a mediar la ruptura de las proteínas. Exactamente. Carlos Ignacio, después de la activación de la 8 y 9, tenemos la activación de 3, 6 y 7. Y después el doctor Levy nos hace también la división de inductoras y ejecutoras. Vivi Chávez también nos menciona que hay dos grupos, uno inflamatorio y otro apoptósico. Y Margarita nos remarca que las ejecutoras van a ser 3, 6 y 7, que son las que nos van a concernir más en este punto. Bueno, entonces pues continuamos con la exposición. Bueno, pues ya esto ya lo comentamos bastante, de la necrosis igual. Entonces ahora vamos a pasar con los mediadores de la inflamación. Pues primeramente tenemos que entender a las citocinas como que van a ser proteínas de señalización esenciales para respuestas inmunitarias y adaptativas, que estas van a mediar una secuencia de respuestas celulares que van a incluir la migración celular, la replicación del ADN, el recambio celular y la proliferación de las células. Pues Baltasar sigue con problemas con su internet mientras carga de nuevo su presentación. ¿Alguien nos puede comentar cuáles son las principales citocinas proinflamatorias? Histamina, la heparina, las proteasas también, el factor de necrosis La tumoral 1, alfa. la 6, la 8, TN-alfa, interferón, gamma. Sí, muy bien, muy bien. ¿Y las antiinflamatorias? Principalmente la 10. La 10. La interleucina 4. Creo que son la 4, está la 10, la 6 y creo que la 13 también. Yo sé que son la 4 Ok, y la pues sí. 6. Entre las citocinas proinflamatorias más importantes tenemos a la 1, la 2, la 6,
la 12, la 18, y entre las antiinflamatorias más Interleucina 1. importantes tenemos a la interleucina 4 y la interleucina 10. Que también no dejando de lado el factor de necrosis tumoral alfa como factor proinflamatorio. Y ahorita aquí que se toca la emaciación muscular, ¿cuál de las citocinas es la que promueve el estado de cachexia? De cachexia. La 1. Exactamente como menciona Luis, es el factor de necrosis tumoral alfa. Y de estas mismas citocinas, ¿cuál se vincula con la albúmina y la transferrina? Chicuelas, todas las celas. No, tía, estoy en una videoconferencia de cirugía. ¿Alguien? O Alan, ¿nos podrías ayudar con esta pregunta, por favor? Bueno, a falta de respuesta, pues también es el factor de necrosis tumoral el que se vincula con la disminución de la síntesis de albúmina y transferrina. Bueno, pues tenemos que el factor de necrosis tumoral va a ser una citocina que nos va a ayudar a la movilización de los factores ante el estrés, lesiones o infección. Va a ser un mediador potente de la respuesta inflamatoria. Va a activar va a sintetizar va a sintetizarse y además de potenciar la respuesta en macrófagos, células dendríticas, linfocitos. Además de que transmembrana va a generar el factor de necrosis tumoral soluble, que es una forma preactiva de este. Va a desencadenar varias respuestas. Entre las principales que se encarga va a ser el desdoblamiento muscular, va a aumentar también la resistencia a la insulina, la redistribución de aminoácidos, así como el uso de otros sustratos energéticos diferentes a la glucosa. Va a activar la coagulación, va a favorecer la migración celular, aumentará la expresión de moléculas de adhesión como de la prostaglandina E2, del factor activador de plaquetas, de los glucocorticoides y de los eicosanoides. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar ya ahorita un poco rápido hasta el área de las conclusiones. Bueno, lo que yo concluí es de que la respuesta biológica al trauma es un conjunto de situaciones que tratan de restablecer la homeostasis que se encuentra perturbada del organismo con la interacción de factores proinflamatorios y antiinflamatorios. También podemos ver de que una pequeña perturbación en el equilibrio puede determinar en un desenlace fatal del individuo.
así como que tenemos un campo de investigación bastante amplio para la detección de factores proinflamatorios que nos pudieran determinar una mejor, conducir de una manera mejor la respuesta metabólica al trauma para ofrecerles un mejor pronóstico a nuestros pacientes. Pues ahorita vamos a pasar con un foro de preguntas mediante el chat, por si alguien tiene alguna duda o algo más que aportar. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta final, algún comentario o alguna aportación? Bueno, a mí me generó un poco de duda acerca de lo que mencionaba de un agente, no alcancé a escuchar muy bien por la conexión, que mencionaba que generaba como tal hiperglucemia, pero bueno, no sé si nos podría explicar un poquitito acerca de eso. Lo más sencillo. Era en base al factor de necrosis tumoral alfa que se vincula con la hiperglucemia, pero principalmente este aumento se da por la actividad que va a tener con el antagonista de la insulina, de crear resistencia a la insulina, por lo que se aumentarían los niveles. Además, como menciona también aquí, además de los glucocorticoides también, ¿no? Sí, pero principalmente por la hormona de crecimiento. Ok, muchas gracias. A ti, Nancy, por participar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuándo es la próxima clase? Levi te pregunta, Baltasar, que cómo te sentiste usando la plataforma. Pues al principio un poco nervioso. Yo creo que tecnologías, pero creo que son una buena fuente para seguir difundiendo el conocimiento, y más en estos momentos en que no podemos estar físicamente todos presentes, además de que también propicia la participación de terceros que pues siempre nos pueden dar una retroalimentación que enriquece el texto del grupo y del tema. Y aquí menciona te pide que la doctora repitas. Ajá. Las fases de la lesión. Pues aquí, doctora, las podemos ver tres. Principalmente aquí la fase flow, que va a ser la que va a dar un principio, que está mediada por el catabolismo, con el aumento de los glucocorticoides, aumento del glucagón, de las catecolaminas, la liberación de citocinas y de todos los mediadores proinflamatorios, así como aumento de la respuesta de la tasa metabólica. Si esta fase persiste hacia un estado patológico, lleva hacia lo que es la fase E, también conocida como fase de choque, donde el desgaste y la falta de aporte de nutrientes pues van a repercutir con la disminución en la perfusión tisular, la velocidad de la respuesta metabólica, la perfusión de oxígeno, disminución de las constantes vitales como la tensión arterial y la temperatura. Sin embargo, si se va hacia el lado de la recuperación, pues se da la fase flow, es donde el anabolismo, pues, propiamente va a haber la construcción de sustratos más elaborados a base de sus precursores con un costo energético.
pues esto nos llevaría a la curación del paciente. No sé si esto contestó su pregunta o... Sí. Disculpe, tengo también yo una pregunta. En la presentación comentaban que habían ciertas células que permitían la salida de glucosa ya cuando se encontraba fosforilada, pero la verdad no, si me podría volver a explicar esa parte porque no la entendí muy bien. De ahí escuché glucogenólisis y gluconeogénesis, pero como tal no las células implicadas en... Gracias. Mencionaba él que las células, estas solamente son los hepatocitos y las células renales, porque ahí, pues, dado que estas células promueven la formación de glucosa 6-fosfato, entonces permite que, sí, bueno, entonces sí, permite la salida de esta glucosa fosforilada solamente en estos dos órganos que son, bueno, el renal y el hepático en sí. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, también otra cosa que a lo mejor me faltó comentar y ahorita que escuchando el comentario de las células que permiten la salida de glucosa, es de que a pesar de que el organismo no se encuentra en condiciones de falta de oxígeno, la glucólisis como un sustrato metabólico anaeróbico se ve aumentado, lo que va a conducir a aumentar los niveles de lactato, y al no estar entrando en la cadena respiratoria ni estar utilizándose propiamente como sería ya en la vía mitocondrial, los niveles aumentan, llevando así a la disminución del pH, lo que favorece el estado inflamatorio de los pacientes. ¿Algún comentario a manera de realimentación, Uriel? ¿Qué te pareció la plática? ¿Qué opinas? ¿Algunos consejos? Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo creo que es una de las herramientas que podemos utilizar ahorita con esto de la contingencia. Creo que se desenvolvió bastante bien. Baltasar al inicio tuvo como un poquito de temor probablemente de iniciar con estas herramientas, pero creo que se desenvolvió bien. Yo creo que dentro de la plática poder poner unas preguntas y de ser dirigidos hacia alguien de la audiencia en especial. Así, pues, por ejemplo, los R1 probablemente que pues se enfoque más en esas preguntas, pues preguntarles, ¿no? Para que sea algo, una buena retroalimentación. Y también me gustó bastante la participación de algunos doctores. Yo creo que son bastante buenas sus participaciones y yo creo que también debemos aprovecharlos. Y en futuras pláticas también podemos llamarlos, ¿no? Para que nos retroalimenten como lo estuvieron haciendo hoy, en este día. Gracias, Uriel. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber participado. Llegamos incluso a 80, ahorita tenemos 77, pero pues realmente muy buena participación. Hubo de todo, desde estudiantes de medicina, médicos internos, me parece que todos los residentes se encuentran ahí, muchos cirujanos, oncólogos, vimos un oncólogo, no sé si dieron cuenta, pero anda ahí en los participantes el presidente del Consejo Mexicano de Cirugía General. Entonces, pues es una sesión bien rica y bien variada y pues vamos a intentar reproducirla a lo largo de estos días de contingencia. La próxima sesión es el día miércoles. El miércoles será una clase correspondiente a R2. Vamos a ver pared abdominal y enfocándolos pues hacia ese apartado, al apartado de las hernias.
El dominio siempre va a ser el mismo, el horario es igual de 8 a 9, siguen estando todos invitados y pues, la verdad que qué gusto que están con nosotros. Muchas gracias. Ya voy, amor, espérame. Permítame que me estoy saliendo de aquí. Pues también de mi parte les agradezco su atención. Si algo me faltó, principalmente lo de las caspasas, pues gracias por contribuir aquí al conocimiento de todos y por aumentar el contenido de mi plática. Y el consejo final, antes de cerrar ya la sala, es que si gustan pues, adquirir uno de esos audífonos que tienen un manos libre integrado, seguramente pues, el audio y el micrófono mejorará un poquito. Nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.